Gracias. Bien. Muy bien. Hoy, 25 de agosto del 2021, nos encontramos con el señor Walter Ocaña, que es docente de la Universidad Tecnológica Equinoccial. En esta mañana nos encontramos para hacerle una entrevista sobre la nueva ley de turismo. Mi nombre es Génesis Tapia. Y yo soy Gabriela Mesa, mucho gusto, y en este momento me voy a proceder a dar una pequeña introducción sobre el tema a tratar, ¿no? Pues bueno, la vigente ley de turismo del Ecuador se encuentra bajo la propuesta de una nueva actualización. Esto con el fin de adaptar a las nuevas necesidades que tiene el sector turístico posterior a la pandemia del COVID. Es menester oxigenar las leyes actuales no solo por los motivos antes expuestos como la resiliencia, sino también con el fin de incrementar las opciones avisoradas desde diferentes perspectivas y estamentos sociales, no solo de especialistas, sino también de grupos sociales vinculados al trabajo directo en el sector. La presente entrevista tiene fines académicos que se realizará con el objetivo de conocer su opinión y sugerencias en cuanto a la nueva ley de turismo que está siendo redactada y nosotros, como estudiantes, poder proponer una reforma a la misma en base a las diferentes opiniones y experiencias de varios especialistas del campo turístico. Le recuerdo que la información proporcionada a la Universidad Central del Ecuador es sin fines de lucro y estrictamente utilizada para fines académicos. Muy bien. Como a manera de introducción, la primera pregunta es, ¿cuál ha sido su trayectoria en el sector turístico? Listo. Bueno, primero una aclaración. El nombre de la universidad es Universidad UTE. Le cambiaron hace un par de años, ¿no? No es Tecnológica Equinoccial, sino es Universidad UTE. Por estrategias de marketing. Bueno, les comento, yo estudié en la Universidad Central, precisamente, en mi carrera es turismo ecológico, cuando estaba en la Facultad de Filosofía, y soy de la primera promoción, de hecho, de turismo de la Central. He trabajado en diferentes áreas, trabajé un poco en la parte de operación turística, no me gustó mucho, la verdad, y trabajé más bien en otras áreas. Empecé a trabajar en ONGs, he trabajado en el área de proyectos de desarrollo y trabajé en diferentes frentes. De hecho, casi no trabajé en turismo los primeros años, solo hacía salidas a veces, de vez en cuando paquetes turísticos, trabajaba con algunas operadoras, pero básicamente mi área de trabajo fue proyectos de desarrollo. Empecé como profesor hace más o menos 15 años, es decir, casi a raíz de que me gradué, empecé como profesor a nivel tecnológico y también trabajaba con ONGs en temas de migración, en temas de desarrollo, proyectos, y recién cuando salí de la migración y empecé a trabajar en turismo, empecé de lleno como profesor y en los últimos 8 años he venido trabajando en diferentes áreas de turismo. ¿Qué trabajo actualmente? Bueno, como profesor llevo varios años, pero mis áreas de trabajo es básicamente el turismo sostenible, el turismo rural, el turismo comunitario y sobre todo fundamentalmente el desarrollo territorial, la migración y los trabajos en interculturalidad. Eso básicamente. Liz, muchas gracias. Muy interesante, señor. Y bueno, respecto a esto, ¿cuál ha sido su apreciación de la ley de turismo y considera usted que esta ha generado limitaciones en los sectores en los que usted se desenvuelve? Sí, bastante. Primero porque la ley fue creada hace casi 20 años y se ha venido haciendo una serie de reformas, pero no una propuesta integral de cambio. La ley se hizo en el año 2002 y ha tenido varias reformas parciales. Sin embargo, con la Constitución del año 2008, la ley quedó casi sin piso. ¿Por qué? Porque muchas de las competencias ya se pasaron a los gobiernos autónomos descentralizados, pero no fue claro sino hasta el año 2016 cuando ya se dividen las competencias. El Ministerio de Turismo de la Rectoría y las otras 4 competencias de planificación, regulación, control y gestión ya se distribuyeron entre los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, tenemos un código orgánico, tenemos una constitución, perdón, que le quita competencias, tenemos un código orgánico como el COTAD, tenemos la ley orgánica de gestión y uso del suelo, y luego tenemos el acuerdo 001 del Consejo Nacional de Competencias. La ley es una ley, es una ley ordinaria, entonces está muy por debajo de los otros instrumentos legales. Entonces, la ley actual está completamente desactualizada. Creo yo que debió haberse actualizado en el 2008 con la Constitución, o en el 2010 con el COTAD, o en el 2015 con la LOCTUS y así sucesivamente, pero no se actualiza. Entonces, hoy tenemos una ley completamente inútil para la situación actual. Ya. Listo. La tercera pregunta es, ¿qué aspecto considera usted que necesita implementar la nueva ley para que se beneficie su área de trabajo? Es un poco complejo, ¿no? Porque uh, a la ley de turismo máximo llegaría a ser una ley ordinaria, es decir, una ley de tercera categoría. Y al ser una ley ordinaria depende mucho de los códigos orgánicos y lo que dice la Constitución.
Entonces, primero necesita actualizarse al instrumento legal actual, Constitución y a los códigos, ¿no? Código de la producción, Código de ordenamiento territorial, etc. Es decir, tiene que ser transversal en varios ejes. Porque el turismo, al ser una actividad económica, está atravesada por varios factores, pero no solo económicos. Lamentablemente, al turismo solo se le ve en el ambiente económico. Y queda de lado un poco el tema social. Y queda, por otro lado, un hueco gigante que siempre ha habido, es el tema profesional. Soy miembro fundador de la red de profesionales de turismo y ahí nos hemos agrupado y dos de nuestros objetivos era trabajar el plan de desarrollo turístico y trabajar por la ley. En estos 5 años más o menos ha venido una serie de borradores de ley, pero ninguna ley integral, es decir, una ley a nivel ordinario, si se quiere decir, orgánica, sino más bien han venido haciendo como parches a la actual ley. Entonces, paso 1, necesitamos que la ley parta de cero, que se articule a la base normativa actual. Constitución, códigos y otras leyes complementarias, como por ejemplo la ley de emprendimiento, ¿no? La ley de reactivación económica, por ejemplo, el código de la producción, la LOCTUS, por ejemplo, y desde luego el COTAD, que son como los ejes centrales. Y de ahí otras leyes, por ejemplo la ley orgánica de participación ciudadana, que últimamente se ha venido a menos. Y en torno a la ley orgánica de participación ciudadana, desde mi eje como profesional, como docente, no podía hablar yo como operador porque no soy operador, no podía hablar yo como guía de turismo porque no soy guía de turismo, aun cuando hicimos un artículo científico recientemente y vemos que la realidad de los guías es la más frágil a raíz de la pandemia. Pero como profesional en turismo y como académico, a mí lo que me preocupa fundamentalmente son 3 áreas. La profesionalización de los profesionales en turismo, valga la redundancia, el espacio de desarrollo de la academia y la investigación y vinculación. En el tema de los profesionales, ¿cuál es la carrera profesional de turismo? Si vamos al caso de los guías, para ser guía de turismo tú necesitas tener al menos 2 años de estudio o tener un título afín. Es decir, ustedes al salir como licenciadas en turismo ecológico, al igual que yo, podríamos dar la prueba, tener el certificado y sacar la licencia de guía, porque no nos formamos para guías. Nosotros no somos guías de turismo. Entonces, un guía de turismo con 2 años de formación, ¿cuál es su siguiente nivel? Debería tener un título terminal. Y después de esto, ¿qué debería tener? Una maestría. Y después de esto, ¿qué debería tener? Un doctorado. Pero ¿quién coge esa línea? Y ahí se une la parte profesional con la parte académica. Entonces yo hago esa carrera profesional si yo quiero ser profesor. Hay espacios suficientes, plazas suficientes para quienes tomamos esta línea. Yo soy licenciado, tengo un diplomado, tengo mi maestría y obviamente algún rato voy a hacer mi doctorado. Hay plazas para que yo pueda seguir ejerciendo y me mantenga como profesor. Entonces no hay una línea de carrera profesional. La gran mayoría, y ahí se viene con el otro eje, la gran mayoría de los profesionales de turismo salimos a buscar trabajo. Pero ¿cuáles son las líneas reales de emprendimiento? Si ustedes se gradúan y de pronto ustedes son las mejores egresadas, lo lógico en cualquier parte del mundo es que existe un fondo de emprendimiento, un fondo de inversión, que en otros lados las tienen las mismas universidades y en otros lados tienen el gobierno. Entonces yo tengo un capital semilla. Entonces se toman a los estudiantes, a los 10, 20 mejores estudiantes de todas las carreras, de todas las promociones, y se les da un fondo, $1,000, $2,000, $3,000, $5,000, para que generen su idea de negocio. Y generen empresa, generen emprendimiento. Entonces tenemos la ley de emprendimiento por aquí, tenemos la ley orgánica de participación ciudadana, tenemos el COTA, tenemos una serie de leyes, pero ninguna se articula. Y la ley de turismo va a ser, siento yo, va a ser solo a los ejes del turismo. Transportación, agenciamiento, etc. ¿Y qué pasa con los otros ejes? ¿Qué pasa con los profesionales? ¿Qué pasa con los nuevos profesionales? En la investigación que realizamos sobre los guías de turismo en 5 países, solo el 1% de los guías de turismo tenían un emprendimiento. El resto dependía del trabajo y eran freelance. ¿Qué significa eso? Se para el turismo, se acaban las actividades laborales y ¿qué pasa con los profesionales? A la calle. Entonces, ¿qué capacidad les estamos dando a nosotros desde las universidades y desde el Estado y desde los gobiernos para que puedan ustedes como futuros profesionales tener su negocio? Porque la única manera de reactivar económicamente, y me estoy saltando a la siguiente pregunta, es generando empleo. Y no podemos seguir esperando que las empresas que ya se crearon y muchas que quebraron generen empleo. Necesitamos nuevas empresas con nuevas ideas, con innovación para generar nuevas plazas de empleo. Y ahí viene el segundo eje, que es la academia. ¿Ya? Antes, la formación turística, cuando se hizo la ley en el año 2002, el 90% de la formación turística era privada. El 90 o 95%. Universidades públicas que enseñaban turismo, la Central,
la Técnica del Norte y la Espocha. Luego apareció la ESPE, la de Guayaquil, y así sucesivamente. Hoy por hoy es a la inversa. El 90% de los estudiantes que están estudiando, valga la redundancia, turismo, están en universidades públicas y un 10% o menos en universidades privadas. El turismo ya no es rentable para las universidades privadas y de aquí a 4 o 5 años, todas las universidades privadas habrán cerrado las carreras de turismo. ¿Qué viene como proceso emergente? La formación tecnológica. Entonces, ¿cómo se va a hacer la carrera profesional? Que es lo que estábamos hablando del profesional de turismo en general. O estudias una tecnología para ser guía de turismo, trabajar en operación, o estudias en una universidad pública para sacar una licenciatura a nivel de planificación o gestión, tal vez administración. Porque desde el 2002 hasta acá, solo hemos formado administradores de empresas. ¿Y el personal operativo? ¿Quién forma el personal operativo? Entonces, cuando digo necesitamos una estructura integral, tenemos una ley de educación y una ley de educación que te dice que tenemos diferentes niveles de formación. Tenemos el tecnológico, que también es tercer nivel, tenemos la carrera de pregrado, de grado, tenemos posgrados, etc. Pero turísticamente, ¿cuáles son las opciones? Y eso debe discutirse en la ley. Los tecnólogos, ¿qué títulos deben tener y qué áreas de trabajo van a tener? Aquellos que tenemos título de grado, ¿cuál es nuestra área de trabajo y en qué áreas vamos a trabajar? Aquellos que tomamos una formación de posgrado, ¿en qué áreas vamos a trabajar? ¿Ya? Porque no todos van a tener un título profesional, como es su caso. No todos van a tener un título de maestría, un título de posgrado. No todos. La mayoría de pronto estudia una tecnología y busca trabajo enseguida. En cambio, ustedes, la pregunta es, ¿quieren trabajar en planificación, gestión, operación, administración de empresas, todas las áreas del turismo? Entonces tenemos que ser claros. Quien va a estudiar tecnología, ¿cuál es su área de trabajo? Quien va a estudiar una carrera de grado, ¿cuál es su área de trabajo? Quienes vamos a invertir en una maestría, ¿cuál es su área de trabajo? Quienes van a hacer un posgrado, ¿cuál es su área de trabajo? Y así. ¿Ya? Entonces, ese es el segundo eje desde la academia. Dentro de la academia también es necesario reformar las mallas. Porque casi todas las mallas de turismo actuales, pese a que ya estamos en una segunda reedición, las mallas han cambiado, etcétera, casi todas las mallas terminan formando administradores de empresas. Y si tenemos tantos administradores de empresas, ¿por qué no hay empresas? Porque no estamos generando emprendimiento. Y no se está desarrollando el eje más simple: investigación, desarrollo e innovación, I+D = I. Casi ninguna universidad está haciendo eso. Entonces, dentro de esto, si bien la ley, ojo, la ley no va a decir así deben ser las mallas, porque eso es competencia del CENESID y de la Ley de Educación Superior y de la autonomía de las universidades, sí debe plantear cuáles deberían ser los ejes de formación. Como les digo, el tecnólogo hace esto, los licenciados hacen esto, porque no deberían haber ingenieros en turismo, porque no ingeniamos nada. ¿Sí? Somos una carrera de ciencia social, no somos ingenieros. Eso fue una estrategia de marketing de las universidades. Y yo soy de la universidad, trabajo en la UTE, que fue la primera universidad del país en crear una carrera de ingeniería a nivel de turismo. ¿Ya? Pero no se generó innovación, se aumentó un año más de estudio. No fue innovación. Y al final sigue siendo título de tercer nivel. Entonces, ese tipo de cosas sí debe orientar la ley de turismo. Tecnólogo hace esto, licenciados hacen esto, los posgradistas hacen esto, los doctorantes hacen esto. ¿Ya? El tercer eje que les decía que me preocupa es el tema de investigación y vinculación. No tenemos fondos de investigación. ¿Ya? No hay un solo fondo destinado a investigación. Antes de la pandemia, se había propuesto que quienes son los que generan la riqueza en el país son las empresas, el sector público no. Pero en el Ecuador siempre dependemos que queremos hacer algo con plata pública, queremos hacer algo con plata pública. Entonces, lo lógico hubiera sido que desde el gobierno central se genere un fondo de investigación turística. Pero el Ministerio de Turismo no tiene plata. ¿Ya? Y el único impuesto específico que se genera en la Ley de Turismo del año 2002 es el Ecodelta, que es el impuesto que se cobra por los boletos aéreos para promoción turística del Ecuador. Esa plata se fue al fondo, a la cartera general de Estado, y esa plata se ha hecho plata de bolsillo de todos los gobiernos, desde el gobierno anterior hasta el actual. ¿Qué se está buscando? Que el Ecodelta sea un impuesto que vaya directamente al Ministerio de Turismo y a su vez regrese al Fondo Mixto de Promoción Turística. ¿Cómo funcionaba el Fondo Mixto de Promoción Turística? Por cada dólar que se generaba, el sector privado generaba $1 y con eso se promocionaba el país. Y tuvimos mucho éxito en promoción. Pero no se han generado productos, no se ha generado mejora de calidad. Hacia abajo el turismo no se ha reestructurado.
¿De qué sirve que tengamos un impuesto como el Ecodelta que vuelva al Ministerio de Turismo para hacer promoción si hacia abajo no se mejora? Entonces ahí vienen los elementos de investigación, vinculación. En el tema de investigación, ¿qué es mejor? ¿Hacer una consultoría para que te diga cuáles son las necesidades de mercado? ¿O generar un comité académico donde las universidades, las instituciones de educación superior estén junto a los gobiernos autónomos descentralizados y junto al ministerio para generar líneas de investigación? ¿Ya? Entonces se puede generar una institucionalidad con la ley, claro. Crear el Centro de Inteligencia de Mercados. No lleno de burócratas, sino burócratas, profesionales, académicos y del otro lado, perdón, el sector privado, ¿sí? Para decir, por aquí debería invertirse este tipo de proyectos ahí, y generar un fondo de inversión para eso. Y del otro lado, porque se nos está acabando el tiempo, del otro lado viene la vinculación. Cómo los profesionales se vinculan a los diferentes niveles de gestión. Es decir, dentro de las mallas de eso, nuevamente digo, no debe estar en la ley de educación, perdón, en la ley de turismo, pero sí debe ponerse cómo el sector académico va a vincularse con los diferentes niveles del sector público y del privado. Generar un incentivo. Empresas que puedan tener estudiantes haciendo prácticas, hay una ley de pasantías, pero necesitamos ser específicos en las áreas, ¿ya? Porque de pronto, ¿quiénes les buscan las prácticas? Ustedes mismos. Las universidades no tienen capacidad de conseguir prácticas. ¿Qué tal si alguien dice, yo quiero hacer agencias, pero no me gustan las agencias, yo quiero trabajar en aeropuerto? ¿Cuántas plazas hay en aeropuertos? ¿Cuántas plazas hay en el sector público? Vamos a ser planificadores y nunca hemos ido a un departamento de planificación de un municipio o un gobierno provincial. ¿Quién tiene que generar los espacios? Son los gobiernos autónomos descentralizados y ahí nos anclamos con el COTA. Entonces son los espacios de práctica y vinculación. Entonces desde mi área, que en este caso es la profesional y académica, yo plantearía esos elementos. También este cuarto elemento que les decía, que era la generación de fondos de inversión para generar nuevas ideas de negocios. Y eso se vincula con el tema de la investigación. Y eso habla de un hub, de un centro de formación de innovación tecnológica, que no necesariamente debe estar ligado a una institución pública como un ministerio, sino debe ser un espacio mixto, con participación privada, con participación pública, con participación académica, con participación de los profesionales. Porque en el momento que se pone en la ley, se va a crear el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico y se pone como representante a un delegado del Ministerio de Turismo, eso se volvió burocrático y no funciona. No funciona. La opción es que se cree en la ley, por ejemplo, se crea el Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológico que está formado por tal, y ellos definen su representante. Se reúne la academia, el sector privado y todos, y plantean quién va a ser el representante y empieza a funcionar el sistema. Y tiene que generar un fondo. No puede depender del presupuesto público, porque una vez más se vuelve burocrático. ¿Okay? Claro. Y bueno, y supongamos que se tiene la oportunidad de que los diferentes sectores participen en la nueva reforma, ¿no? ¿Usted cree que se daría la importancia que usted está recalcando a la parte de la academia, teniendo los demás sectores de alojamiento, de alimentos, de transporte? ¿Usted cree que se daría ese mismo nivel de importancia que usted está recalcando en este momento para las investigaciones y todo lo demás? Lamentablemente en el turismo tenemos egos muy altos. En todas las instituciones, digo, en todas las áreas es igual, los médicos son iguales, los abogados son iguales, cada uno es más gallo que otro, ¿no? Y en el caso del turismo somos pavos reales. El que más agita las plumas es el que más cacarea, es el más fuerte. Y siempre estamos esperando que vengan de fuera a darnos pensando o a darnos haciendo y copiamos cosas de fuera. El principal problema que tenemos es que no nos hemos sentado a dialogar, ¿ya? Entonces, en la red de profesionales no somos muchos, pero ahorita, a finales de esta semana va a haber el congreso la siguiente semana, perdón, el congreso en Loja. Y ahí por primera vez se van a discutir estos temas. Pero ahí están los profesionales. ¿Qué pasa con el sector privado? El sector privado no ha cambiado de líderes. 20 años siguen siendo los mismos líderes. Se van reencauchando el presidente de la Cámara, luego el presidente de la Federación, luego el presidente de los operadores y así. Se van reencauchando. Hay nuevas voces, no. El turismo no es plural. Desde el sector privado no ha habido cambio de líderes, pero el sector privado es el más consolidado. Entonces, no importa qué gobierno llegue, el sector privado es el único que se sienta a negociar con el Ministerio de Turismo, con el gobierno de turno. ¿Por qué? Porque están consolidados y tienen un solo objetivo, que es económico, obviamente, porque es un sector privado. Y el turismo es una actividad económica. ¿Ya? Desde la academia no hay una contraparte. Con Enrique hemos venido trabajando
chicas, años, tratando de formar el colectivo académico, el frente, la corporación, la asociación, lo que se quiera llamar. Así como creamos la red de profesionales de turismo, también hemos querido crear la red de la federación, como quieras llamarse, de universidades. No hemos logrado concretar, porque el director, el decano, le cambiaron, se fue y quedó en el aire. Y al final quedamos 3 o 4 universidades que somos los mismos que nos damos la vuelta ahí, que nos ayudamos en una cosa, en otra, pero no hemos podido consolidar esta agrupación académica, es decir, una vocería académica. Porque si hablan de academia y les llaman al Enrique, va al Enrique como universidad central y le consideran academia. Pero ¿qué pasa con las otras universidades? Entonces necesitamos una vocería. Entonces, para poder participar, primero se necesita apertura desde el sector público que está haciendo la ley y del otro lado que todos los otros actores estemos organizados y no estamos. Los guías están dispersos, los profesionales estamos dispersos, los académicos estamos dispersos y no hay un frente fortalecido o único que vaya a ser peso. Entonces, si se hace la ley se va a hacer desde el enfoque público para discutir con el enfoque privado, que van a ser las cámaras, y en el punto medio, los profesionales, los académicos y todos los otros, el turismo comunitario, etcétera, queda por fuera. Así se va a hacer la ley. Entonces, si no se hace un ejercicio plural real de participación y no se fortalecen las instituciones, la ley que vamos a sacar va a ser igual que la anterior. Es una ley que a los 3, 4 meses va a quedar caduca. Entonces, se necesita una altísima participación, pero una participación fortaleciendo los grupos y los gremios. Pues ahorita creo yo que vamos a tener 3 grupos que van a participar. Los privados, que son los más consolidados, los profesionales, que son los que se están fortaleciendo ahorita con la convención, se va a discutir la ley, etcétera, entonces es un tema muy interesante, y del otro lado, los comunitarios. Los guías de turismo casi no van a participar, participarán un poquito con la FEDSE, pero la FEDSE solo es una visión del turismo comunitario. Y falta el turismo rural, y faltan los otros enfoques, y faltan los empresarios. Entonces, no va a ser plural la construcción de esta ley, lamentablemente. Pero al menos creo yo que si ahora por lo menos va a ser un grupo como los profesionales, peso al privado, ya vamos a tener un poquito más de pluralismo a cómo se hizo la ley del 2002, que solo se trabajó entre el ministerio y los privados. Y muchos de los privados que hicieron la ley del 2002 siguen trabajando, siguen siendo los mismos. ¿Se dan cuenta? Entonces van a cambiar las ideas. Y muchos de los que están trabajando en la ley no son profesionales en turismo, son abogados. Claro, no están viviendo la realidad. Exactamente. Claro. Listo, señor. Sí, muy interesante todo lo que nos comentó y bueno, prácticamente sí nos respondió a las demás preguntas que teníamos. Perdón. No, está perfecto. La verdad es que a mí me hizo también como que ampliar un poco lo que pensaba también. Entonces, bueno, como también a medida del tiempo se nos está acabando, entonces le agradezco mucho también por su participación, por habernos ayudado con esta propuesta que estamos realizando. Y entonces, en unos minutos más, yo le mandaré el acuerdo de confidencialidad, por favor, para que nos colabore con su firma. A Entonces, ustedes, todo, chicas. Caña, de Muy verdad, bien. haberlo entrevistado me gustó mucho lo que dijo. Y muchísimas gracias y espero que, bueno, no sea la última vez que hablemos de esta manera. No se preocupen, porque para el trabajo de la ley tenemos que sumar todos hombros, si no, y para el plan igual, ¿no? Así que hay mucho trabajo. Espero que les vaya bien, espero que los resultados de la investigación sean buenos y sobre todo nos ayuden como insumo para esta construcción de la ley. Gracias, chicas, en serio, por considerarme y nada, que tengan un lindo día. Hasta luego. Igual, Muchas gracias. muchas gracias. Lindo día. Hasta luego. Hasta luego. Ya, corta la grabación.